Bueno, Jaime, quisiera retomar la experiencia, sobre todo de los años 90. O sea, si me puede contar cómo fue que decide su salida de Chile y cómo fue su experiencia en Guatemala, Mm, que entiendo que tuvo distintos momentos. Sí, bueno, entre paréntesis, recibí de un, no sé, hay un sitio por ahí, el trabajo tuyo sobre la persecución a los católicos en Argentina. Ah, sí. Sí, Wow. así Bueno, que lo tengo ahí para leerlo. bueno, espero que le guste, luego me cuenta y si no, me hace las Bueno, sugerencias. perfecto. Los años 90 para mí, en mi vida, tienen dos partes, ¿no? Una es esta experiencia de gobierno que no habíamos tenido. Imagínate, el golpe de Estado fue cuando yo tenía 25 años. Después transcurrió toda la dictadura y llega el gobierno y muchas personas como yo que no habían tenido ninguna experiencia en administración o en gubernamental, nos tuvimos que hacer cargo de programas de gobierno. Esa es la primera mitad de la década del 90, es mi experiencia en la oficina de retorno, que termina a fines del año 1994, ¿no? Por Ministerio de la Ley. En verdad, la oficina iba a terminar el año, a ver, entiendo que iba a terminar, se me olvidó ya el año 93 y hubo una reforma legislativa que postergó el cierre de la oficina en un año, hasta el año 1994, ¿no? Y cuando yo concluí esa función, y ahora voy a tu pregunta sobre Guatemala, vino una oferta inmediatamente de parte de Leonardo Franco para que yo me hiciera cargo de la jefatura, ahí está, de derechos humanos, de la misión. ¿Estás mirando? Parece que se cortó. Aló, parece que se suspendió. A ver, no, no escucho nada, no escucho nada. Sí, Jaime, perdón, se colgó mi internet, ahí me conecté sí, desde el no te, teléfono ya. porque ¿Dónde estaba estoy- yo cuando, qué estaba diciendo cuando se, recién comenzábamos. Yo le bueno, había pedido, si por ya, favor, voy a querer hacer la sí, pregunta de y nuevo, muy bien. bueno, Eh, para, Jaime, para responder a esta pregunta que entiendo se dirige más bien a Guatemala, ¿no? exacto, exacto. Bueno, Bueno, decía que en la década del 90 mi vida tiene dos partes, justamente del 90 al 94, ¿no es cierto?, en una función de gobierno, y decía yo lo que significaba para nosotros. Yo tenía 25 años para el golpe de Estado, y gente como yo, mucha gente como yo tuvo que ingresar al gobierno del presidente Elwin y a cumplir responsabilidades sin haber tenido nunca una experiencia gubernamental. Bueno, eh, esa tarea concluyó el año 1994, a fines del 94. ¿Por qué? Porque la ley de la Oficina Nacional de Retorno establecía que la oficina tenía una duración limitada, precisamente hasta esa época. Y entonces, ¿qué ocurrió?
Cuando yo abandoné esa función, porque concluyó el periodo legal, ya era el presidente Frei Ruiz-Tagle, ¿no? El año 95. Recibí una oferta por teléfono de Leonardo Franco, que me llamó desde Guatemala y que me ofrecía ser jefe de derechos humanos de la misión de Naciones Unidas en Guatemala. Aquí está, esta era la plancha de la puerta de mi oficina en Guatemala, que la guardé de recuerdo. Muy Bueno, bueno. después supe, porque Leonardo Franco no me conocía a mí. Curiosamente habíamos estado una vez juntos, pero no nos dimos cuenta quién era quién, que fue el día que asumió el presidente Elwin, 4 años antes, o 5 años antes, el 11 de marzo del 90, porque él formaba parte de la delegación de la OIM, Leonardo Franco, que vino seguramente se buscó la oportunidad para hacerlo. Y en un desayuno que hubo estaba él y estuve yo, pero no nos conocíamos. Entonces después supe yo que mi gran compañero de la Vicaría de la Solidaridad y gran abogado, ¿no? De derechos humanos, Roberto Garretón, fue era quien me recomendó, ¿no? Él entendió porque Leonardo Franco le dijo, dame nombres, ¿no? Y claro, Roberto, yo creo que pensó que yo reunía el perfil como para asumir esa responsabilidad. Eh, y yo acepté. En primer lugar, porque era un paso importantísimo, ¿no es cierto?, poder ir a otro país, meterme en el ámbito de las Naciones Unidas, otra experiencia, ¿Cuál era la propuesta concreta de trabajo en el marco de las Naciones Unidas? era ser jefe del área de derechos humanos de la misión de las Naciones Unidas en Guatemala, ¿no? Eh, Entendamos que en Guatemala se estaba viviendo la última etapa del enfrentamiento armado interno, de un enfrentamiento armado que duró más de 3 décadas y que dejó cientos de miles de muertos, ¿no? Pero en esta última etapa del enfrentamiento armado ya se había iniciado un proceso de negociaciones para la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla. Digo el ejército, no el gobierno, porque en verdad el ejército era el que mandaba, ¿no? Claro. Y de hecho a las conversaciones de paz iba el ejército. Entonces era entre ejército y guerrilla. eh, y había un área de derechos humanos en esta misión, ¿no? Que verificaba denuncias por violaciones de derechos humanos que cometía el ejército y lo que se denominaba hechos de violencia cometidos por la guerrilla. No, no se aceptaba el concepto, ¿no es cierto?, de violaciones de derechos humanos por la guerrilla. Entonces, a actos análogos a las violaciones de derechos humanos se les denominaba hechos de violencia. Para el caso era más o menos lo mismo. Eh, y entonces yo decidí, sí, me interesó muchísimo. O sea, el tema era mi tema, derechos humanos. Eh, en segundo Y lugar, ingresar a Naciones Unidas me interesaba, era para ver cómo era Naciones Unidas, me atraía, ¿no es cierto? Era algo nuevo, pues, después de Vicaría y Estado de Chile. Y por cierto, también hubo una tercera factor que me empujó, es que yo quedé muy cansado y estresado de la experiencia de la Oficina Nacional de Retorno. Fue mi experiencia,
ha sido la experiencia más estresante que he tenido en toda mi trayectoria, ¿no? Más que la de Guatemala con enfrentamiento armado. ¿Y la misión Eh, estaba prevista para cuánto tiempo? no había, no se sabía porque había que lograr la paz, ¿no es Ok. cierto? Por lo menos había que lograr la paz. Y entonces los contratos eran contratos que se iban renovando. Recuerdo que era, no me acuerdo si era cada 3 meses o 6 meses, algo así. Pero Leonardo Franco me dio a entender que iban a ser varios años. Y como era una misión familiar con esposa e hijos, y era un país complicado, porque aparte del enfrentamiento armado interno, había una situación muy grave en materia de seguridad, ¿no? De seguridad ciudadana. O sea, había crimen organizado ligado al narcotráfico, secuestros extorsivos y famoso y unas bandas de robo de vehículos también, y mucha posesión de armas de fuego en manos de particulares, una proliferación. Pues esto aparte del tema del enfrentamiento. Por supuesto que era una decisión delicada, de modo que la conversamos con mi mujer, también mis hijos, y ellos me respaldaron plenamente y yo partí antes que ellos. Solo una hija mía, yo tengo 3 hijos, mi hija mayor, que estaba completando su enseñanza media, optó por quedarse en el país, porque quería completar su enseñanza media aquí para ingresar aquí inmediatamente a la universidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, arreglamos su situación con unos familiares, se quedó aquí, todo resultó bien. De modo que Y, eh, fueron mis otros 2 hijos menores los que se fueron a Guatemala, pero yo quiero aprovechar de decir que estoy muy agradecido de Guatemala. Mi hijo segundo, hizo toda su enseñanza media en Guatemala y tiene su diploma de enseñanza media gracias a Guatemala. Yo le doy las gracias a Guatemala. Y mi hija menor, toda su enseñanza básica, la completó allá. Y los dos, gracias a Guatemala, son bilingües, ¿no? Los dos dominan el inglés, cosa que no es muy común en nuestro país, ¿no? Pero Guatemala es un país que está muy relacionado, influido, no sé, y depende mucho de Estados Unidos. Entonces el inglés es muy importante. Eh, Así que llegué yo primero, en- llegué yo en el mes de febrero del año 1995. Sí. Y después en abril llegaron mi señora con mis 2 hijos menores. Y estuve allí hasta el año 2000, hasta el 1999, digo. Pero y tuve dos, Jaime, sí. ¿qué aprendizajes de la vicaría usted encontró que le resultaban útiles para esa nueva experiencia y qué otras cosas, bueno, resultaban como que no se podían volver a replicar, que no servían, que había que pensar cosas nuevas? A ver, era distinto. Primero que uno se da cuenta que eh, el método de trabajo, ¿no es cierto? El método de trabajo, la forma de hacer las cosas, depende inicial y fundamentalmente de la realidad del país. O sea, en Chile, en la vicaría recibíamos
a los familiares que buscaban a sus víctimas, porque estaban desaparecidas, porque estaban presos, etcétera. En el contexto de una dictadura que tenía una política represiva, una planificación represiva. En el caso de Guatemala era totalmente diferente. En primer lugar, las víctimas no llegaban a la misión de Naciones Unidas ni llegaban a la iglesia. Había que ir donde ocurrían los hechos. Había que averiguar dónde ocurrían los hechos. El temor era muy grande y además los hechos tenían otra naturaleza. ¿No es cierto? Los hechos tenían que ver con masacres de comunidades enteras, de hombres, mujeres, niños y adultos. Eh, Tenía que ver con la utilización de niños como escudos humanos, ¿no es cierto?, en los enfrentamientos. Entonces eran otras las condiciones. eh, y la verificación de la situación de los derechos humanos que nos correspondió realizar estaba absolutamente relacionada con la búsqueda de la paz, ¿no? De la paz de los fusiles, de la paz justa y duradera que se buscaba para Guatemala. Entonces, la tarea era muy distinta y yo tuve que darme un vuelco en mi cabeza, porque yo no podía estar esperando que llegaran las personas, no, 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 no. Esto era otra cosa, ahí no se atendían personas. Entonces, la misión estaba desplegada. En Guatemala era una enorme misión de más de 300 personas, por lo menos, desplegada en todas las regiones, en todos los departamentos de ese país, que es un país pequeño, pero con una población equivalente a a la de Chile. Imagínate la densidad. Un país pequeñito hoy día tiene fácilmente 17 millones de habitantes. Es el país más poblado de Centroamérica. Y mencionaste a la iglesia. ¿Había también ahí un trabajo articulado con iglesias Sí. de distintas religiones? ¿Cómo era eso? No era como en Chile, no había un trabajo articulado entre las iglesias, ¿no? Eh, las iglesias evangélicas en Guatemala eran bastante, a ver, ¿cómo podríamos decir? No, no, eran apolíticas, ¿no? Y algunas de esas iglesias eran francamente partidarias de las dictaduras militares y del ejército, de la de una de las partes en la guerra, ¿no? Para no ir más lejos, Ríos Montt, que fue uno de los presidentes de Guatemala, que después fue juzgado por genocidio, pero no alcanzó a ser condenado, falleció de muerte natural. Ríos Montt era, aparte de ser comandante en jefe del ejército cuando fue presidente, en los años 80, la política de tierra arrasada, era jefe de una iglesia evangélica. Y sus discursos de los domingos eran prédicas, ¿no? Prédicas religiosas. Para darte una idea. No, no se podía contar ahí con los evangélicos, ¿no? Pero la Iglesia Católica sí desarrolló una enorme labor solidaria con las víctimas, a tal punto que a través del Departamento de Derechos Humanos que tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, el REMI, sí, el REMI, pero no me acuerdo qué no. Bueno, eh,
elaboró un informe histórico, un informe de la verdad, pero no podía tener abogado. En Guatemala eran distintas las cosas, además que los tribunales no funcionaban. Había extensas zonas del país donde no había tribunales prácticamente, pueblos, zonas agrícolas, o no funcionaban, o eran venales. Y entonces se practicaba la justicia por mano propia, ¿no? El, eh, el linchamiento era muy común en Guatemala. Y las personas no iban a los tribunales. No había una cultura jurídica, ¿no es cierto? La gente no tenía cultura en términos de que tenía derecho a la acción judicial. Era muy atrasado. Eso se ha ido superando mucho en Guatemala, ¿no? Después de la paz y gracias a los acuerdos de paz. Pese a todos los problemas que hay, que son terribles todavía. Bueno, entonces yo tuve que cambiar totalmente mi mentalidad de la vicaría. Y ya te voy a decir qué cosas de las vicarías me sirvieron. Entonces yo empecé a darme cuenta, bueno, aquí tengo, escucha, mi tarea, dije yo, es una tarea proactiva. O sea, tengo que movilizar a los encargados, ¿no es cierto?, de las regiones. ¿Cómo se llamaban? Se me olvidan los nombres que se llamaban, secciones que había en cada departamento, ¿no es cierto? Bueno, una sección de Minugua en que había un jefe, abogados, en terreno, en fin, gente de salud. eh, Tengo que movilizarlos para que se muevan, ¿no es cierto? Y verifiquen activamente lo que está ocurriendo en su zona, en su departamento. Y una de las primeras experiencias que tuve fue precisamente la última masacre ejecutada por el ejército de Guatemala, que fue la masacre de Chamán, un, una aldea campesina donde fueron muertos decenas de, llegó el ejército y arrasó, fueron muertos decenas de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, etc., ¿no? Y entonces hubo que enfrentarse a eso, a verificar esta masacre. Eh, y fui yo, me tocó visitar Chamán después de la masacre y elaborar entonces con los colegas de esa región el informe, porque eso es lo que hacía la misión de Naciones Unidas, elaboraba un informe al secretario general de las Naciones Unidas. La misión dependía del secretario general, no de Ginebra, no de derechos humanos, porque era una misión de paz. Y, entonces el componente de paz y seguridad era muy importante. Se agregó derechos humanos, pero su dependencia era del secretario general y estos informes al final iban a la Asamblea General, que era la que decía cada año, sí, se renueva el mandato a la misión porque sigue siendo necesaria una misión de paz en Guatemala. Y lo hizo antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz de fines del año 1996. Eh, bueno, tuve que cambiar entonces mi mentalidad en ese sentido. Pero ¿en qué me sirvió lo de la vicaría? En la vicaría nunca inventamos algo, nunca exageramos una situación.
bastaba con lo que ocurría, no había necesidad de exagerar. Entonces nos acostumbramos a ser precisos, de modo que nunca la vicaría fue desmentida hasta el día de hoy. No hay un solo caso o situación que haya sido descrita o denunciada por la Vicaría de la Solidaridad que haya sido desmentido. Esto es un récord, porque cuando teníamos dudas no, no lo escribíamos, no lo denunciábamos. Y en Guatemala me encontré, ¿no es cierto?, con que había mucha, eh, a ver, por supuesto, en los movimientos políticos y algunos movimientos de derechos humanos, había muchas cosas que se decían que merecían dudas y que había que verificarlas. Y verificar significa ver si es verdad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se Eh, verificaba? Esa era la pregunta que quería ya hacer. vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso. Y entonces lo otro era que dentro del personal de la misión de Naciones Unidas, que había una gran parte de ese personal que eran voluntarios, jóvenes voluntarios, ¿no? Hasta el día de hoy todavía hay voluntarios en Naciones Unidas, jóvenes que hacen una especie de pasantía, ¿no es cierto? Y que eran muy comprometidos con los derechos humanos, admirablemente comprometidos, gente muy buena, ¿no? Pero que a veces se desbordaba la imaginación de estas personas, de la misma misión en los informes que yo leía, y uno se da cuenta de eso, ¿ya? Entonces había que ser más riguroso y eso me sirvió de la vicaría. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se verificaba? Eh, por supuesto, bueno, en el caso de de la masacre de Chamán, por ejemplo, no había duda, ¿no? Porque estaban los muertos ahí, los cadáveres, ¿no? Y fue reconocida por el propio ministro de la Defensa de la época. Pero eso ya era el final del enfrentamiento armado. Pero el ejército nunca reconoció las masacres, ¿no es cierto? Todas las masacres que ejecutó durante todos los años 80 hasta comienzos de los 90. No íbamos a ir a preguntarle al ejército. Esto no pasaba por los tribunales. Entonces, salvo las huellas o las pruebas materiales, como encontrar cadáveres, ¿no es cierto? La única otra prueba, el único medio de verificación que había era la entrevista con las víctimas. ¿Sí? No La había llegado entrevista el con las caso víctimas. todavía, ¿no? ¿Cómo? No había presencia del equipo argentino de antropología forense o No, del que... vino después. Ok. El equipo, eso vino en la época de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. ¿Sí? El año 1998, 1999 se hizo presente ese estupendo equipo, ¿no? Y sirvió mucho a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que fue mi segunda parte en Guatemala. Entonces, eh, la entrevista a las víctimas era fundamental. Y hubo una opción, ¿no? Porque las violaciones de derechos humanos de esa época eran violaciones, no eran individuales, no afectaban, eran, afectaban a comunidades, ¿no es cierto? Ya allanamientos, ¿no es cierto? En fin, entonces, para la verificación de estos hechos se determinó, y esto era distinto en la vicaría, que la base era la entrevista grupal, no individual. Y esto también tiene una razón que afincada en el país, por eso que yo digo, aquí no hay reglas universales en materia de verificación de violaciones de derechos humanos.
las realidades de cada país son distintas y determinan, ¿no? Procedimientos diferentes. En este caso tenía que, porque además, en general las víctimas eran personas muy ignorantes, ¿no? Muchos analfabetos. Incluso había personas que hablaban solamente su dialecto indígena. La gran mayoría en esa época de las mujeres campesinas, indígenas, hablaba su dialecto, su idioma indígena, maya, y no el castellano, y había que llevar un intérprete para escucharla. Entonces, si uno se guiaba por un testimonio, el asunto era muy parcial. Había que escuchar a toda la comunidad, a todo el grupo. Eso fue lo primero. Pero en segundo lugar, había que procesar eso. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que los indígenas fueran mentirosos, para nada, ¿no? Pero ellos tienen una forma de expresarse y de razonar que es diferente, ¿no es cierto?, a la del mundo occidental. No, no son racionalistas lógicos, ¿no es cierto? No son cartesianos, ¿ah? No son franceses, son indígenas mayas que tienen otra visión, ¿no es cierto? Nacen y son formados con en otra visión del mundo. Razonan de otra forma, razonan de una forma más circular, digo yo, ¿no? Dan vueltas y vueltas. Esto, el personaje este de Cantinflas, del gran cómico mexicano, cuando hablaba, tiene mucho que ver con la influencia maya, ¿no? Esto de darle vuelta al cantinfleo, pero ellos en serio, el cantinfleo de los mayas, ¿no? Y repiten, en fin. Y entonces eh, había que procesar todo eso, ¿no? Había muchos voluntarios que no eran de hispanoparlantes, había, ¿no?, estadounidenses, ¿no es cierto? Italianos, me acuerdo, belgas, en fin, de otras nacionalidades, que les era más difícil todavía que a nosotros ¿Y en, poder comprender. y en qué consistía ese procesamiento? El Porque me parece procesamiento súper consistía en lo interesante. siguiente, sí, que hicimos una ficha, por decirlo así, que nos obligaba a ser precisos. Entonces estaba ahí todo el diálogo, estupendo, todo el diálogo, todo el cuento, pero, pero esa ficha nos obligaba a ser precisos, a extraer del cuento los datos. ¿Quiénes llegaron? ¿Qué regimiento llegó? ¿Cuándo? ¿Dónde llegaron? ¿Sí? ¿Con quién se encontraron? En fin, hacer un esfuerzo por traducir a nuestro idioma, a nuestra lógica, eso que surgía, ¿no es cierto?, de la comunidad. Eh, y lo que había que hacer era, entonces, bueno, que es algo fundamental en derechos humanos, ¿no es cierto? La prueba en derechos humanos generalmente no son pruebas directas, y menos va a pedir la prueba, no se utiliza la prueba de la confesión, porque ningún militar va a confesar, ¿no? Y generalmente las pruebas materiales se destruyen, ¿no? Entonces, en derechos humanos, a diferencia, ¿no es cierto?, de un proceso penal propiamente tal, la prueba de contexto es fundamental. No hay otra manera muchas veces de llegar a la conclusión de que sí. O sea, en este caso el ejército llegó a matar, ¿no? Llegó a matar. No es que no hubo enfrentamiento con esa comunidad campesina. No estaban armados, ¿no? Bueno, eh, eh, eso entonces
fue la parte de la vicaría y a mí a veces tuve problemas con algunas personas, jóvenes, aunque yo no era tan viejo tampoco en esa época, pero yo tenía más de 40 años. ¿Ah? Estoy hablando, había voluntarios de 25 años, incluso con gente que estaba ahí al lado mío, yo era muy estricto, ¿no? De repente la gente empezaba, tú sabes, ¿no? ¿Dónde se verificó esto? O sea, yo era bien pesado en ese sentido de la verificación para que no nos desmintieran. Lo peor que podía pasar era que la misión de Naciones Unidas fuera objeto de desmentidos por alguna. Y efectivamente, entonces yo donde ponía más empeño, y eso prácticamente lo hacía yo, era en la redacción de los informes al secretario general. Eran informes de toda la situación de Guatemala, de todas las violaciones de derechos humanos de un periodo de 3 meses, de los hechos de violencia que ejecutaba la guerrilla y de situaciones relacionadas con los derechos humanos, no situaciones, la policía, cómo actuaba la policía, los tribunales, en fin, la debilidad de las instituciones para perseguir las violaciones de derechos humanos que ocurrían en el contexto del enfrentamiento armado interno. Entonces, todos los distintos, se me olvidó el nombre de los, eran secciones regionales de la MINUA, ya me voy a acordar, de los distintos departamentos enviaban sus informes de los 3 meses, con los casos, en fin. Y Y una nosotros pregunta, sí, porque con esto de que ustedes, no es que la gente venía a demandar ayuda, sino que ustedes iban a verificar los hechos. ¿Cómo era la cuestión de construir la confianza para que esa comunidad les contara a ustedes que venían de distintos países, sí. bueno, que habían vivido, atravesado? Por eso que se crearon las oficinas regionales, ¿ya? Por eso se crearon ahora, porque, a ver, no era que todos los días hubiera situaciones de este tipo, o una masacre, o que se matara a alguien, o que entraran, en fin, no, era una etapa ya de acciones más selectivas. Y entonces la primera tarea de la misión, la primera, cuando se instalaba la misión, cuando se instalaba la oficina regional, era justamente hacerse presente y echar lazos con la comunidad, o sea, hacerse presente, decir, aquí llegamos nosotros, somos Naciones Unidas, ustedes son parte de Naciones Unidas, nosotros venimos a ayudar, en fin, no, eso era muy buena tu pregunta. O sea, porque además el indígena, que era el 80%, ¿no es cierto?, de las personas a los que se dirigía la, la misión, es esencialmente desconfiado de los extranjeros, sobre todo, ¿no? Entonces, esa era la primera tarea. Muy buena tu pregunta, por supuesto. Si no se generaba esa confianza, y esa confianza se generó, ¿ah? Esa confianza se generó. Y en eso ayudó mucho a la iglesia. O sea, hubo una gran relación, una estrecha relación en las regiones, más que en Guatemala, que en Ciudad de Guatemala. Una estrecha relación entre la iglesia, los obispos y la misión de las Naciones Unidas. La iglesia ayudó mucho a entrar. Ahora, esa es otra cosa. Así como en Chile tuvimos la suerte de tener un episcopado estupendo, en la época, ya quisiéramos tener ahora un episcopado como el de aquella época, cosa que no ocurrió en Argentina, por ejemplo, en la época de la dictadura. En Guatemala en esa época había un excelente episcopado, ¿no? Muy comprometido. Bueno, había obispos que fueron
figuras egregias en materia de derechos humanos, ¿no? Como Monseñor Girardi, que fue asesinado, ¿no es cierto? Después el que fue cardenal, no me acuerdo cómo se Quesada Toruño, ¿no? En fin, ¿no? Había excelentes pastores. eh, y en Guatemala, quiero aprovechar de decir lo que antes había dicho, la iglesia, el arzobispado de Ciudad de Guatemala, fue tan activo que empezó a elaborar un propio, un informe de la verdad, que fue paralelo al informe oficial de la Comisión de las Naciones Unidas en la que yo estuve después. ¿Y por qué Bueno, fue paralelo? Es este Remy, ¿no es cierto? El que fue el del el REMI, arzobispado. exactamente. Mira, a ver, Eh, ¿por, por qué fue que funcionaron en paralelo y que en eso no se articularon? bueno, y quiero decirte, sí, como para ubicarme, que yo estuve en la misión de Naciones Unidas en esta jefatura de derechos humanos hasta el año 98, fines del 98, en que salí porque llegó un nuevo jefe de misión, ¿no? Y el cargo mío era de confianza, entonces cambió los cargos. Ese es el problema de ser cargo de confianza. Si uno está más abajo, no sufre eso. ¿Ah? Pero bueno, eh, pero a alguien se le ocurrió de que yo podía ser jefe de investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y me llamaron a asumir ese cargo. Había tenido un problema con el anterior, no sé cuál es el problema, yo desconozco eso. Eh, Jefe de verificación, de investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Una tarea apasionante porque tuve que nada menos que encabezar la investigación del genocidio, saber, ¿hubo o no genocidio en este país en los 30 y tantos años de enfrentamiento armado? Ahora, vamos, esta comisión, para ir a tu pregunta, que es muy importante, esta comisión de esclarecimiento histórico fue producto de uno de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son varios. Desde luego está el acuerdo de paz firme y duradera, que es el principal y el que cubre todos los demás acuerdos. Pero hay una serie de acuerdos parciales, desde, por ejemplo, el acuerdo de desarme y de entrega de armas, el acuerdo sobre derechos humanos, el acuerdo sobre derechos e identidad de los pueblos indígenas, el acuerdo sobre materia económica y fiscal, etcétera, de fortalecimiento institucional. Todo eso tenía que verificar la misión después del acuerdo de paz firme y duradera que fue en diciembre del año 96, verificar todos los acuerdos de paz. Y uno de esos acuerdos fue el acuerdo para la creación de una comisión de esclarecimiento histórico. Y como era y aquí era distinto, porque no era, a ver, en Chile, en Argentina, después de la dictadura viene un gobierno democrático que tenía toda la legitimidad para generar una comisión de la verdad. En este caso estábamos, ¿no es cierto?, con que había habido dos partes enfrentadas, ¿no es cierto? Las dos estaban teñidas, eh, no había confianza en las instituciones, ninguna, y entonces las propias partes, que eran las que firmaban los acuerdos, el ejército y la guerrilla, encomendaron a las Naciones Unidas la creación de esta comisión, que fue integrada por un comisionado nombrado por las Naciones Unidas, que fue Christian Tomuchat, el jefe, y otros dos
que eran de Guatemala, de la sociedad civil de Guatemala, pero que también fueron designados por Naciones Unidas. Y Naciones Unidas organizó esto y el soporte económico, financiero de la Comisión de Esclarecimiento Histórico lo dio la UNOPS, ¿no? Que es la Unidad de Proyectos, que se llama, de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Yo no podría, sería muy pretencioso de mi parte y temerario, aventurado, decir por qué a la Iglesia de Guatemala, al Arzobispado de Guatemala, con Monseñor Gerardi, que, porque había otro, un cardenal, no, no era cardenal, el arzobispo era un viejito que no. En realidad el que mandaba ahí era Monseñor Gerardi, ¿no? El obispo auxiliar. ¿Por qué empujaron la idea de hacer su propio informe de de la verdad? Que fue paralelo, o sea, fue evidente. Y hubo personajes allí en en el Arzobispado de Guatemala, en esa oficina de derechos humanos, que demostraron franca hostilidad, ¿no? Hacia la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas. Eso está en la prensa de la época, ¿no? Eh, y lo cierto es que la Comisión de Esclarecimiento Histórico tenía más mecanismos, más, o sea, a ver, más, sí, más mecanismos que esta oficina del obispado para llegar, ¿no es cierto?, para realizar un trabajo de esclarecimiento histórico, porque, por ejemplo, eh, tenía el derecho a indagar en el ejército, a llamar a declarar militares, y aunque los militares en general no estaban dispuestos, ¿no es cierto?, a declarar la verdad, a mí me correspondió interrogar al general Ríos Montt en su casa, así que sé cómo era, como nada, no sirvió absolutamente de nada. Sin embargo, el equipo de militares que tenía la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que eran oficiales de inteligencia, de otros de ejército, por supuesto, o ex militares en retiro, fueron capaces de extraer alguna información importantísima sobre los planes de guerra, sobre los Qué planes de increíble. campaña de la guerra del ejército, sí. O sea, hubo información parcial que sirvió, algo que entregaron. Eso no lo tuvo el informe de la iglesia. Y entonces el informe de la iglesia fue un informe de las víctimas. Esa es la gran diferencia con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Nosotros lo que hicimos en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en lo que a mí me corresponde en la parte más propiamente jurídica, ¿no? Fue una investigación del crimen de genocidio, basado, bueno, primero en los hechos materiales, las masacres, pero había que probar que esas masacres formaban parte de un plan de exterminio, ¿no?, de comunidades indígenas, y que la intención
del ejército, de los militares que ejecutaron o que ordenaron esas masacres, su intención era la eliminación de esas comunidades en cuanto comunidades indígenas, que es el elemento subjetivo del tipo, ¿no es cierto?, en el delito de genocidio, algo difícil de probar y que no es posible probarlo sino, como decía antes, mediante una prueba de contexto, diciendo aquí se excluye toda otra posibilidad. O sea, está evidente que no hay otra posibilidad que inferir que todos estos planes de exterminio, ¿no es cierto?, se dirigían a comunidades indígenas en cuanto tales, porque se identificaba a las comunidades indígenas con el enemigo. Es el que se denominó, y eso estaba escrito en algunos planes de guerra, en la estrategia del pez y del agua. Decía, tenemos que terminar con los peces, ¿no? Los peces son los guerrilleros, pero para eso lo mejor es quitarles el agua. El agua son los pueblos indígenas. Y eso se tradujo en la estrategia de tierra arrasada, arrasar con los campesinos. Bueno, ahí se produjo un éxodo enorme hacia México también, ahí donde yo empecé a pensar en el tema migratorio. Bueno, Y ahí sí es, participó el EAF, ¿o no? ¿cómo? Ahí sí hubo participación del EAF, del equipo argentino de antropología forense, Absolutamente, absolutamente, por supuesto. y Sí, la prueba ahí de ADN, digamos, de no, esa no, cuestión no, no indígena alcanzó a ser no utilizada por alcanzó. la oficina, por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sino después por la misión de Naciones Unidas. Hubo una época, llegó en esa época, llegaron Ujú. en esa época ese equipo de antropología, pero no alcanzó a servir para el informe, ¿no? Porque es Perfecto. lento el trabajo de ellos. Sí. Entonces, el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sí, incluía entrevistas, ¿no es cierto?, a determinadas comunidades sobrevivientes, pero principalmente se basó, uno, en casos paradigmáticos, porque eran tantos, si hay 1 millón de muertos, no, casos paradigmáticos que llamamos, creo que después se le cambió el nombre porque no le gustó a los comisionados estos paradigmáticos. Bueno, que eran unos 100 casos, los más graves, y en el análisis, ¿no es cierto?, de todo lo que fue la represión genocida del ejército. Y había otro equipo que estudiaba, ¿no es cierto?, los hechos de violencia ejecutados por la guerrilla. Y así surgió el informe histórico. Pero desde un comienzo, el informe que empezó a trabajar la iglesia en el arzobispado Santiago, desde Guatemala, se caracterizó por grandes reuniones de comunidades. Y el informe fue un informe de lo que dijeron esas comunidades, fue un informe de las víctimas, ¿sí? Que fue bastante parecido, diría yo, a la parte del informe. ¿Me escucha, Soledad? Sí, estoy Ya, teniendo una internet medio inestable. Si veo ya, que se empieza a ajustar, apago la cámara por ese motivo. ya. Disculpas. No, no, está bien. Es para no, para seguir el hilo. Eh, entonces, ese informe, ¿no es cierto?, era un informe de las víctimas, decía yo. Mm. Eh, yo pienso, aquí voy a especular, ¿eh? No estoy afirmando, pero yo he pensado que la iglesia
de Guatemala, con cierta razón, con razón, pensó que ella debía tener un rol importante, ¿no es cierto?, en el esclarecimiento histórico, por toda la tarea que ella había realizado. Y quizás ellos son guatemaltecos, además, no son solo iglesias, era la iglesia de Guatemala. Y los guatemaltecos, la sociedad guatemalteca chapina, los ladinos. ¿Quiénes son los ladinos? Los que no son indígenas, ¿no? Y el episcopado de Guatemala fundamentalmente no son indígenas. Habría un 15% de obispos indígenas. Ya, los otros eran blanquitos. Y más todavía en la ciudad de Guatemala. La relación de la sociedad guatemalteca ladina, blanca, de clase media o alta, con mayor razón, con las Naciones Unidas era de dulce y agraz. Por un lado, muy respetuosos, ¿no es cierto?, muy caballerosos, etcétera, o damosas, pero con distancia. Si aquí vienen a meterse estos extranjeros aquí, ¿no? O sea, había una. Y yo creo que eso Desconfianza. también invadió un poco a la iglesia, esa parte de la iglesia, si son guatemaltecos, no era. Uno no puede decir que la iglesia es como una cosa aparte de la sociedad, no, forma parte de la sociedad. Eso por una. Y además, con mayor razón, la iglesia pensaba que ella tenía que tener un rol por todo lo que había hecho. Y no estos recién llegados que se instalaba aquí con un señor alemán, ¿no es cierto? Todo muchachos alemanes, muy alemanes. Ya. Y entonces por eso empezaron, yo creo que eso es mi especulación, ¿ah? Y la verdad es que hubo una relación bien tensa, ¿ah? Eso es entre la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el REMI. Como digo, esto tú puedes ver, hay en la prensa, marzo, marzo, por ejemplo, abril del año 1999, se puede ver que hay observaciones. Es más, ¿me estás escuchando, Soledad? No. Perdón, Jaime. No te preocupes, no, no hay ningún problema. Esto Me pasa vengo a veces. especialmente a esta oficina porque nunca falla, pero hoy falla. Bueno, pero esto pasa a veces, ¿no? Así que no Sí, importa. Sigamos. Mire, ¿dónde estaba sigamos. yo cuando pasó esto? ¿Qué No estaba sé diciendo yo? si, no sé si Nancy tiene que poner de vuelta a grabar. Ahí le voy a avisar por el chat. Estábamos en lo de No, yo sé eh, lo que estábamos, pero exactamente en lo del Remy, yo te es- dije, no sé, en lo tú de la dijiste, desconfianza. La ¿por qué? desconfianza, De Guatemala y todo, y después sí, dije, pero también la iglesia pensaba que tenía un mayor derecho, ¿no es cierto?, a sí, hacerlo. Yo pienso, ¿ah? Eso es especulación mía, por todo lo que había hecho, y que entonces hubo una claro. relación tensa, ¿no? Mm. Una relación tensa entre el REMI y la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que tú puedes ver en la prensa, por ejemplo, marzo del año 1999. Y voy a contar además, ya no hay infidencia porque es público, salió en la prensa, eh, el jefe
Remi, de esta oficina del arzobispado se llamaba Ronald Ochaeta, se llama, porque vive todavía. eh, Atacó por la prensa mi nombramiento como director de investigaciones de la comisión y me acusó de que yo había sido una persona que en las Naciones Unidas, que en la misión de Naciones Unidas había ocultado, ¿no? O no había querido investigar determinados casos, ¿sí? Él se refería al caso, a un famoso caso, el caso Mincho, que fue el caso de un guerrillero que fue objeto, hubo un enfrentamiento a raíz de un secuestro que ejecutó la guerrilla sobre una señora, Novela creo que se llama el apellido de la señora, que además, qué estupidez la de la guerrilla, o sea, además de ser un crimen, este secuestro de una señora anciana, para sacarle plata, secuestro torcido, fue una estupidez porque la señora era madrina del presidente de la República, de Arzú, imagínate. Bueno, y entonces se movilizó la policía y hasta que lo lograron detectar a los guerrilleros, esto era en Ciudad de Guatemala, y hubo un enfrentamiento armado. Y en ese enfrentamiento armado cayó un guerrillero que se llamaba Mincho, pero después de Mincho nunca se supo. O sea, no se sabe qué es lo que pasó con Mincho. Y la guerrilla se quedó callada en esta cosa de Mincho, no hizo nada por Mincho. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que este enfrentamiento, todo esto, el secuestro de la señora Nobel, del secuestro de esta señora, el enfrentamiento que hubo, eh, la muerte, porque tiene que haberlo matado, y desaparición de su compañero de Mincho, todo esto se daba justo cuando ya estaba a punto de lograrse el acuerdo de paz firme y duradera. Entonces, no, la guerrilla dijo, no, aquí bajemos nomás el tono, no hablemos más de esto, se libera a la señora que está secuestrada y no vamos a reclamar a Mincho. ¿Por qué? Porque hay que priorizar la paz, porque esto puede poner en peligro el logro del acuerdo de paz firme y duradera. Y de algún modo, diría yo no era el jefe de la misión, si había un jefe de misión, que ya no era Leonardo Franco. Esta situación también impactó a la misión de Naciones Unidas. Sí, era obligación de la misión verificar el, la desaparición de Mincho. Había un muerto, un eventual muerto desaparecido, aunque haya sido en un enfrentamiento. Pero la misión lo hizo con bajo nivel, ¿no? Sin mayor publicidad. Y esto hizo que esta persona, de Ochaeta, acusó en esa oportunidad la misión de, de diríamos, de lavar, de limpiar, ¿no? Un crimen, una desaparición forzada. ¿Ya? Bueno, ese fue y como yo era jefe de verificación, cuando a mí en esa época, cuando a mí me nombran director de esclarecimiento, de investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, salió este hombre por la prensa a decir, miren, no, o sea, el objetivo no era yo, el objetivo era desprestigiar a la comisión. Hasta eso llegó, o sea, para que tú veas más o menos. Ahora, obviamente, esta
tensión, esta relación tensa, cambió mucho después del asesinato de Monseñor Gerardi, porque el asesinato de Monseñor Gerardi fue, entiendo yo, fue el año 99, avanzado el año 99, cuando ya estaba casi listo el informe del REMI, que salió antes que el informe de nuestra comisión, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y entonces fue un hecho terrible, ¿no? Yo había estado con el señor Gerardi una semana antes de su homicidio, de su asesinato, en la casa del embajador de Chile, ¿no? Porque él tampoco iba mucho él no iba a la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Eh, entonces ese fue un hecho terrible. Se nos dimos cuenta nosotros, o sea, aquí tenemos que juntarnos, somos hermanos en una misma causa. Mira, no puede el día de mañana, pudo haber sido nuestro comisionado muerto. Y efectivamente después se determinó que fueron eh, miembros del ejército los que mataron a Monseñor Gerardi. De modo que estuvimos presentes, ¿no es cierto? Una marcha donde es, es muy raro que Naciones Unidas participe en una marcha, pero excepcionalmente con la autorización, no sé de quién, no de las autoridades de Naciones Unidas, participamos en la marcha, en las exequias, etcétera. Y ahí yo diría que las relaciones ya, si no se tornaron estrechas, por lo menos se distendieron, ¿ya? Ahora yo creo que al final de cuentas, si uno eh, va a los resultados de los trabajos, olvidémonos de las personas, de los que estábamos en la comisión y de los que estaban en el arzobispado. Los dos informes fueron buenos y cumplieron su labor. Sin duda, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue el más impactante, ¿no? Porque determinó que hubo genocidio, fue el informe oficial, ¿no es cierto? El entregado al Estado, Guatemala, en fin. Sin duda, ese es el informe de la verdad. Pero el informe del Remen es el testimonio de las víctimas y tiene ese valor, ¿no? Que no tuvo el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que es un informe de relato más objetivo. O sea, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, tú lo lees y se nota que lo hizo un tercero que investigó, es como un juez. El informe del REMI es el informe de las víctimas y ese es el valor que tiene. Entonces, Qué esto demuestra interesante. que a veces, ¿no es cierto?, los conflictos entre los seres humanos, que son inevitables a veces, no logran dañar las buenas obras, no logran dañar las buenas obras. Yo creo que eso es lo que pasó con estas dos actividades que hubo en esa época. Jaime, ¿y cómo decidiste volver a Chile después de todo eso que viviste ahí en Guatemala? ¿Cómo fue? ¿Por qué es que decidiste regresar? Bueno, Sí, estaba tu hija mayor, pero bueno, ¿cómo fue ese sí. proceso? Cuando terminó la Comisión de Crecimiento Histórico, y quiero decir que mis dos trabajos más realizadores plenos fueron los de la Vicaría, por supuesto, uno, y el otro fue el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en que trabajamos por la verdad, sin ningún otro interés que no fuera la verdad, sin cálculo. Y entonces el día que se entregó el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la memoria del silencio, en el Teatro Miguel Ángel Asturias, nunca olvido que el señor Arzú se retiró enfurecido cuando escuchó la palabra genocidio, pero el teatro aplaudió, se vino abajo, estaba lleno de víctimas, de familiares de víctimas. Y a la salida nos esperaban
con abrazos, con llanto. Y en ese quizás fue el único momento de mi vida en que me sentí un ángel, o sea, una persona pura, sin ninguna mancha. ¿Ah? Porque el abrazo que me daban era porque eh, había sido, había hecho verdad, ¿no? Es quizás es un momento muy especial, es el de ese día, de esa entrega. Tengo fotos y todo. Eh, pero estaban mis hijos, ¿sí? Y conversando con mi esposa, con ellos también. Mi hijo había terminado la enseñanza media, el segundo, y no se veía en Guatemala para ellos una posibilidad de educación superior, ¿no? Segundo, sí, yo creo que yo podría haber seguido trabajando en Guatemala en algo, ¿no? Pero ahí fue el otro aspecto, el aspecto familiar el que primó y decidimos volver a Chile por la educación de los niños, ¿no? Y creo que no nos equivocamos, ¿no? Porque mi hijo volvió y entró a la universidad y mi hija menor entró a la enseñanza media aquí, ¿no? Esa fue la razón principal. No hacer nada por los derechos humanos en Chile, seguir en... ¿Por qué? A ver, ya aquí voy a entrar en la última etapa. Eh, en Chile era muy caro educar a los hijos. Iba a tener dos en la universidad y tocaron universidades privadas y la tercera en un colegio privado católico. Y entonces eso era muy caro. Y me tuve que preocupar de encontrar un trabajo, ¿no es cierto?, para ganar dinero y poder educar a mis hijos. Y bueno, estuve varios meses sin trabajo, terrible. La única experiencia que he tenido en mi vida de estar sin trabajo, unos 4 o 5 meses, una O sea, experiencia, volvió sin tener nada acá sí, va, nada, ya. nada, a buscar. Mm. Primera vez que sé lo que es buscar trabajo. Se me está agotando la batería. Ahora sí. Primera vez que tengo esta experiencia del desempleo terrible, ¿no? No sé, bueno, muchos la han tenido. Eh, pero tuve suerte al final, pero fue muy curioso porque yo cuando estaba terminando la universidad, egresado, ya estaba haciendo mi memoria, mi tesis de grado, de pregrado, para ser abogado, y era en derecho económico. Se denominaba control de precios, que en esa época era un tema que se discutía mucho. Me gustaba mucho el derecho económico a mí. Yo no estaba en derecho humano, no se sabía eso. Y curiosamente me ofrecieron un trabajo en la Fiscalía Nacional Económica, que era la entidad antimonopolio, la Fiscalía Antimonopolio del país. Y ingresé ahí y me fue muy bien. Me fue muy bien porque volví a pololear con el derecho económico, volví a la juventud y me enrolé muy fácilmente porque tenía las bases, como el sarro, ¿no es cierto?, de la tetera. ¿Ah? Tenía las bases del derecho económico y me empezó a ir muy bien, empecé a dominar los temas. Y tanto así que al año, a mí siempre me llegan estas cosas así. ¿Ah? Al año me designaron abogado jefe de la Fiscalía Nacional Económica. No fiscal, porque el fiscal era el jefazo, ¿no es cierto? Pero bajo el fiscal estaba la parte económica con un jefe de los economistas
y el cuerpo de abogados con un jefe. Ahí me colocaron a mí. Y estuve ahí entre el año 2000 hasta el 2010, fueron los 10 años. Y me fue bien además porque ganaba muy bien, porque como era un organismo fiscalizador que está muy propenso, ¿no es cierto?, a las coimas, al cohecho, a la corrupción. Había que pagar, se le pagaba muy bien a los funcionarios. Entonces era un sueldo que no era lo normal en Chile. Más o menos equivalía a lo que había ganado en Naciones Unidas. Y eso me permitió educar a mis hijos, ¿no? Así que ahora puedo estar tranquilo, ¿no? Ahora no necesito plata. Muy Ya. bien. Eh, ¿Y cómo bueno, fue pero, sí, pero tema aquí voy a ir, migraciones? pero en esa misma época me quedó picando el bicho de las migraciones, porque ya venía vicaría, vicaría después, Oficina Nacional de Retorno, y empecé a escribir yo, porque yo cuando salí de la Oficina Nacional de Retorno escribí algunas cosas, incluso unas cosas que publicó hasta el diario El Mercurio de Chile, ¿no?, sobre el futuro, cómo había que ver el tema migratorio en el país. Y después, en Guatemala, me encontré con el fenómeno del exilio forzoso, ¿no? De las miles y miles y miles de familias guatemaltecas que tenían que huir cuando llegaba el ejército, cuando había enfrentamientos con la guerrilla, que huían a México. Además, Leonardo Franco, que fue mi jefe durante todo el primer año en la misión de Naciones Unidas, era un hombre del ACNUR y que había sido jefe del ACNUR en México, o sea, encargado de hacerse cargo de toda esta masa de gente de Guatemala que había llegado huyendo del conflicto. Entonces el tema migratorio me siguió dando vuelta muy fuertemente en Guatemala, muy fuertemente. Tanto así que cuando llegué a Chile, junto con entrar en la Oficina Nacional de Retorno, acepté de inmediato una oferta que se me hizo para ser asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile, o sea, de la OIM. Y he sido asesor jurídico de la OIM desde el año 2000 hasta el año pasado, el 2023, 23 años. Ahí ya lo abandoné, ¿no? Que era un cargo de asesoría externa, entonces, ¿no? Pero una asesoría externa en que hubo periodos en que fue más que una asesoría externa. Por ejemplo, el periodo desde el año, a ver, sí, desde el año 2016 al 2020, por ejemplo, fue un periodo de mucho trabajo en la OEM, en que acompañé mucho al jefe en misión de la OEM. Era más que un asesor jurídico en realidad. Eh, y además, bueno, en la parte migratoria he hecho mucho trabajo voluntario, por decirlo así. ¿Ah? He trabajado mucho con organizaciones de los migrantes, eh, con, con una organización que depende del INCAMI, del Instituto Católico para las Migraciones, ¿no?, que acoge niñas que llegan a Chile y les busca trabajo. En fin, bueno, hay montones de cosas y sigo metido en el tema migratorio. Muy bien, Estamos Jaime. llegando a la hora. Estamos llegando y estamos terminando. Le quería, bueno, primero preguntar si tiene alguna otra información o recuerdo que le parezca
relevante como para hacer un balance de todas estas experiencias en relación a el tema del proyecto que nos convoca, que es el rol de las organizaciones ecuménicas en la lucha por los derechos humanos. Si hay algo más que quiera agregar. Sobre todo pensando en que este testimonio lo van a ver Sí, generaciones futuras. Entonces, si hay algún mensaje que usted quiera darles a esas generaciones, sí. también es bienvenido. Bueno, primero, yo no sé si lo dije cuando hablamos de la vicaría, no sé si nombré al Consejo Mundial de Iglesias. El Yo creo Consejo que Mundial de sí. Iglesias fue fundamental para la vicaría de la solidaridad. O sea, el respaldo ecuménico internacional fue básico, porque yo hablé como, de fundaciones como Cebemo, ¿no es Mm. cierto? Miserior, otras, que ayudaron a la vicaría, pero sin el Consejo Mundial de Iglesias no habría sido posible. Y rescato fundamentalmente a la persona de Chad Harper, que era el jefe del Consejo Mundial de Iglesias de aquella época, que se transformó prácticamente en un hermano, más que amigo, en un hermano de la vicaría, amigo, que la visitaba frecuentemente, ¿no? Le tomó un cariño enorme a la vicaría y a Chile, Chad Harper. Eh, ojalá, pienso, ojalá que el Consejo Mundial de Iglesia eh, se fortalezca cada vez más, pero también que la Iglesia Católica le dé al Consejo Mundial de Iglesia el espacio y la importancia que tiene, ¿no? Porque veo que en este momento en Chile nadie habla del Consejo Mundial de Iglesia, nadie sabe lo que hace. También es parte de la obligación del Consejo Mundial de Iglesia, creo que es difundir lo que hace, ¿no? Si una institución no difunde, una institución internacional, no difunde lo que hace, ¿no es cierto?, a los distintos países, difícilmente va a lograr que sus objetivos se cumplan. Bueno, no sé, el balance tienes que hacerlo tú, ¿no? El balance tienes que hacerlo tú. ¿Y qué mensaje? Yo no, en realidad no tengo un mensaje especial que dar a los jóvenes. O sea, porque cada uno tiene que seguir su vocación, ¿no? Su llamado. Bueno, todo lo que nos has contado es un gran testimonio, inspirador, yo creo, para nuevas generaciones y para nosotros también. Así que te agradecemos un montón y Sí, lo único que yo puedo decir en los más que un mensaje, ¿eh? Así es para los jóvenes, que cuando uno en la vida hace, ¿no es cierto?, lo que cree que es bueno, por decirlo así, después cuando uno es viejo, goza de paz. bueno, muchísimas Hacer gracias. el bien, o sea, hacer el bien es, ¿no es cierto?, recompensado con la paz. Hacia allá vamos entonces.